¿Cuáles son los equipos más raros que jugaron en la primera división? Pues ven, y averígualo en Punto Cero Argentina. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que como recordarán, hace más o menos un mes hice este video en donde veíamos a equipos raros que jugaron en la primera división, y como ese video fue bien recibido, pues aquí está la esperada segunda parte de esta gran saga que pretendo crear en el canal. Pero antes de empezar viendo a los clubes, es necesario aclarar lo siguiente, y es que el término de equipo raro es algo que lo utilizo simplemente para llamar la atención, y que no significa que los clubes que vayan a aparecer en este video sean malos equipos. De hecho, si llegaron a la primera división es porque algo bueno hicieron en su vida, en donde más bien en este tipo de videos solo busco una excusa para hablar sobre los clubes que en condiciones normales no hablaría en este canal. Así que habiendo aclarado este punto, empecemos con el video. Señoras y señores, comenzamos todo este gran video hablando de un equipo que no existe en la actualidad. O sea, técnicamente este club sigue con vida, pero bajo otro nombre, y es que el llamado Club Atlético Trinidad fue fundado un 10 de marzo de 1980 en la localidad de San Juan y disputa sus partidos como local en el Estadio Ingeniero Domingo Alberto Martín, el cual tiene capacidad para unos 8.000 espectadores, y que como dato curioso, aquel estadio sirvió como sede de entrenamiento para la selección de fútbol de Fiji en la Copa del Mundo Sub-20 organizada en Argentina en 2023, algo simplemente insólito. Pero bueno, este equipo, apodado como el León, vio la luz luego de la fusión de los clubes de los Andes e Independiente, en donde ambas instituciones eran el departamento de Rawson. Y claro, los colores de la indumentaria del Club Trinidad provienen justamente de ambos equipos, en donde el negro era de los Andes y el rojo de Independiente. Pero claro, todos estos datos están muy interesantes, pero ¿qué tiene que ver con el video? Y es que claro, justamente el antecesor del Club Trinidad, el llamado Los Andes de Rawson, tuvo un breve y fugaz paso por la primera división, y es que en general este club tendrá una excelente campaña en el torneo regional del año 77, y es que tras vencer en la segunda fase colegiales de Villa Mercedes por un global de 8-1, luego la tercera fase enfrentaría a un gran equipo como Estudiantes de Río Cuarto, en donde el equipo seguiría dando la sorpresa y en este caso ganaría por un global de 3-1, y debido a estos triunfos, los Andes de San Juan llegaría hasta la final del torneo regional, en donde tras vencer Huracán de San Rafael, también por un global de 3-1, el equipo se clasificaría de forma histórica al Campeonato Nacional de Fútbol Argentino, en donde si les soy sincero, en la máxima categoría, el equipo no tendrá una mala campaña, puesto que de 14 partidos, los Andes de San Juan conocería la victoria en 6 ocasiones y solo tendría 4 derrotas, y realmente le hizo pelea a todos sus rivales del grupo, lo cual no es poco, ya que se enfrentaba ante grandes equipos en aquel momento, como lo puede ser Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y Rosario Central. Y bueno, luego de esta participación, como les comentaba anteriormente, este equipo se fusionó para formar el Club Atlético Trinidad que todos conocemos actualmente, y la verdad es que hay que decir que este nuevo equipo nunca llegó a repetir la misma hazaña que el anterior Club de los Andes, en donde se puede decir que en todos los años de vida de este nuevo equipo, lo más lejos que llegó fue la tercera categoría de fútbol argentino, cuando en el año 93 disputó el llamado Torneo del Interior, pero luego de eso, lamentablemente ha sido un club que está casi olvidado a nivel nacional, en donde al menos podemos decir que en los últimos años ha participado de forma constante en el Torneo Regional Federal Amateur, que vendría siendo la cuarta división para clubes indirectamente afiliados. Señoras y señores, es momento de hablar sobre un club muy especial, ya que ahora toca ver la historia de la Unión San Vicente, el cual fue fundado en el año 80, y que podríamos decir que en aquel momento tuvo un ascenso realmente meteórico. Pero bueno, antes de comentar aquel hecho, vamos paso a paso, y es que este club, apodado como Los Naranjas, nació en la ciudad de Córdoba, y como su nombre lo sugiere, es el representante del barrio de San Vicente de dicha localidad, y también tiene cierta influencia del barrio de Costa, que es donde se ubica su estadio. Y bueno, en cuanto a su fundación, podemos decir que también nace producto de una nueva fusión, en donde dos clubes de barrio de la zona, llamados Palermo y Lavalle, se unen con el objetivo de formar un club de fútbol mucho más fuerte, y vaya que lo conseguirían, y es que como tal, literalmente el equipo en su primera temporada compitiendo, se ganó el derecho para participar en el torneo nacional, pero su cupo se lo vendió el equipo de instituto, y claro, con ese dinero, el cual no era poco, Unión San Vicente lo aprovechó para ampliar sus instalaciones, en donde se cuenta que mejoró su centro polideportivo, y claro, ya cuando la institución logró asentarse de buena manera, ahora el equipo empezaría a ganar títulos, y se cuenta que en los años 82 y 83, Unión San Vicente será bicampeón de la primera división de la Liga Cordobesa. Una completa locura la verdad, sobre todo si consideramos que era un equipo que hasta el momento solo tenía 3 años de vida, y claro, como Córdoba tenía plazas fijas en los torneos nacionales, pues obviamente el club participaría en la primera división de Argentina, en donde podemos decir que los Naranjas participaron por 3 años consecutivos en dichos campeonatos, y la verdad es que a diferencia del puesto anterior, aquí el equipo tendrá resultados bastante tibios, en donde por ejemplo, en el Nacional del año 82, Unión San Vicente quedaría en el penúltimo lugar, y solo ganaría un partido de 16 posibles. Luego, en el Nacional del año 83, este pintoresco equipo
equipo cordobés volvería a tener un pésimo rendimiento, pero en este caso no lograría ganar ningún partido, y por último, sus participaciones en la máxima categoría terminarían en el año 84, en donde nuevamente Unión San Vicente sería el equipo de relleno del campeonato, ya que volvería a quedar último en su grupo y sin ganar ningún partido. Y luego de aquellas aventuras en el fútbol argentino, podemos decir que cuando pasó la década de los 80, el equipo bajó mucho el nivel, y si a esto le sumamos la reestructuración del sistema de ligas argentino, ahora justamente el equipo la tendría más difícil a la hora de ascender. Y es que en el pasado, Unión San Vicente solo necesitaba ganar la liga cordobesa para llegar a la cima de Argentina, lo cual es muy poco la verdad. Y bueno, bajo este contexto, se puede decir que el equipo constantemente participaba en el torneo del interior, pero nunca tuvo esa gran campaña que necesitaba para poder ascender de categoría, mientras que a día de hoy solo podemos decir que sobrevive como puede. Atención todos, porque es momento de hablar sobre uno de los clubes más grandes de su localidad, como es el caso del equipo de Mariano Moreno, el cual es oriundo de la ciudad de Junín, y en la Liga Deportiva del Oeste, gracias a sus 20 títulos ganados, sin duda que es uno de los pesos pesados de su competencia local. Pero claro, hablando un poco sobre la historia de este club, fue fundado el 20 de junio de 1916 por un grupo de jóvenes que se juntaban a jugar al fútbol cerca del cementerio, lo cual es un extraño lugar para jugar la verdad, pero parece que a estos chicos les gustaba juntarse en lugares poco comunes, ya que luego se cuenta que materializaron la idea de crear un club de fútbol en una peluquería del barrio. Pero bueno, una vez creado este club, Mariano Moreno empezaría a competir en la liga local de Junín, en donde se cuenta que ganaría su primer título en el año de 1930 y por muchos años simplemente ser un equipo de acompañamiento en su torneo local, hasta que a finales de la década de los 40, Mariano Moreno comenzaría una fuerte rivalidad contra Sarmiento, ya que a partir de ese momento estos dos equipos prácticamente se disputaban todas las ligas, en donde se cuenta que entre los años 46 y 49, Mariano Moreno ganaría un histórico tetracampeonato de Junín, algo simplemente impresionante. Pero bueno, la historia seguiría, y luego de aquellas batallas legendarias entre Mariano Moreno y Sarmiento, en las siguientes décadas ambos clubes bajaron un poco el nivel, y ahora en Junín, el equipo que comenzaba a mandar era el conjunto de Jorge Newbery, quien básicamente en la década de los 70 dominaba a placer la Liga del Oeste, por lo cual cada vez hacía más difícil destacarse en su campeonato local, y es por eso que es tan importante lo que hizo este equipo, puesto que ante todo pronóstico, Mariano Moreno ganaría la Liga de Junín del año 81, y ante esto clasificaría por primera vez en su historia al torneo regional, el cual prometía dar un cupo para jugar en los campeonatos nacionales. Y bueno, ya en dicho torneo regional del año 82, Mariano Moreno sin lugar a dudas que haría una campaña soñada, ya que tras vencer al Social Club de Ramallo y a Defensores Unidos de San Pedro, en semifinales, enfrentaría un duro equipo como Douglas High, al cual lo vencería por un global de 2-1, y ante esto, se clasificaría en la final de su zona, en donde debería enfrentarse ante Florencio Varela de Chivilcoy, y ahí, Mariano Moreno no se achicaría y vencería a este equipo por un global de 5-2, y claro, ante esto, este carismático club de Junín haría su estreno en el campeonato nacional, en donde para desgracia del equipo, tendría una actuación muy poco destacada, ya que Mariano Moreno acabó último en su grupo y se fue de la máxima categoría sin haber conocido la victoria, ya que de 16 partidos solo consiguió 2 empates, y luego de aquella aventura a nivel nacional, lo cierto es que la historia de Mariano Moreno seguiría más o menos igual, puesto que simplemente se quedó compitiendo en la Liga del Oeste, en donde de vez en cuando gana títulos. Avanzamos con el video, y ahora también es turno de revisar a un equipo con unos primeros años bastante intensos, ya que es momento de ver el caso del club de Renato Cesarini de Rosario, el cual fue fundado en dicha ciudad en el año 75, y como gran dato curioso, en la cantera del equipo han salido grandes jugadores como Javier Macherano, Martín de Michelis y Augusto Solari, en donde es curioso como todos sus futbolistas luego debutaron en River Plate, pero claro, este dato no es una simple casualidad, puesto que este club fue fundado por Jorge y Eduardo Solari, y le pusieron ese nombre en honor justamente a un exfutbolista llamado Renato Cesarini, quien fue un italiano nacionalizado argentino y que a nivel nacional se destacó en River Plate, por ende la conexión entre ambos clubes es más que evidente. Pero bueno, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, la verdad que Renato Cesarini desde el principio que haría historia, ya que en el año 78 ganaría por primera vez la Liga Rosarina de Fútbol, lo cual es un título más que importante, ya que este club rompió con una racha de más de 10 años consecutivos de títulos canallas y leprosos, y claro, a partir de este campeonato y de mantener un buen nivel en los siguientes años, el equipo constantemente empezó a participar en los torneos regionales, y en los años 82 y 83 se cuenta que Renato Cesarini logró ganar 2 veces su zona en este campeonato, por lo cual participó en el torneo nacional en 2 años consecutivos, en donde es digno de destacar que en el año 83 vencería en la fase final a Atlético Rafaela. Pero bueno, en cuanto a su rendimiento en la cima del fútbol argentino, la verdad es que Renato Cesarini tendría buenos y malos rendimientos, ya que en su estreno en la máxima categoría, Renato Cesarini estuvo a solo 3 puntos de clasificar a la siguiente fase, en donde podríamos decir que tuvo una más que digna participación, mientras que en el nacional del año 83 podemos decir que el equipo
equipo al menos lo intentó, ya que tras eliminar a otro equipo exótico, como Atlético Concepción, en la siguiente fase de grupos, la verdad que no lograría ganar ningún partido, y de hecho, los perdería todos ante fuertes rivales, como lo serían Racing de Córdoba y su viejo conocido Newell's, en donde luego de aquellas participaciones nacionales, como suele pasar con este tipo de equipos, Renato Cesarini parece que desapareció del mapa y solo está jugando tranquilo en el fútbol rosarino. Bueno gente, ahora es momento de hablar quizá del equipo más grande que va a aparecer en este video, ya que hay que hablar sobre el respetable equipo de San Lorenzo de Mar del Plata, el cual tiene mucho para comentar, ya que incluso hasta hoy en día sería el equipo marplatense con más participaciones en torneo de la máxima categoría, y en cuanto a la Liga de Mar del Plata, el Santo es simplemente uno de los más ganadores de este campeonato local. Pero bueno, hablando un poco sobre lo que pasa dentro de la cancha, este club fue fundado en el año de 1921 y su nombre se debe a que, como pueden intuir, los fundadores de este equipo eran grandes fanáticos del mítico San Lorenzo de Almagro, en donde para diferenciarse un poco de aquel equipo es que su camiseta, en lugar de ser azulgrana, llevaría los colores rojo y negro. Pero continuando con la historia, a pesar de que fue fundado en la década del 20 del siglo pasado, lo cierto es que el equipo pasó 3 décadas sin hacer absolutamente nada, hasta que recién a finales de los años 50 se empezaba a ver un San Lorenzo más desatado, ya que en el año 56 el equipo ganaría su primer campeonato oficial tras ganar la segunda división de Mar del Plata, y ya en la máxima categoría de su torneo local, el Santos sin lugar a dudas que haría historia, y entre los años 63 hasta el 68, San Lorenzo literalmente ganaría 6 títulos marplatenses de manera consecutiva, algo realmente impresionante y que es un récord hasta el día de hoy. Y claro, entre medio de aquellos logros, se crearía en el año 67 los llamados torneos nacionales, en donde se podría decir que muchas oportunidades Mar del Plata tenía una plaza fija para esta competencia, y es por esa razón que San Lorenzo participó tantas veces en este campeonato, ya que durante la década de los 60 y 70 el campeonato de Mar del Plata era de color rojo y negro, en donde podemos decir que su debut en la máxima categoría sería en el Nacional del año 67, en donde el equipo terminaría penúltimo y solo ganaría un partido de 15 posibles, y se cuenta que en este torneo Vélez le daría una dura goleada de 8-1, y también en este campeonato se haría el primer enfrentamiento entre San Lorenzos, en donde obviamente el equipo de la capital le ganaría por un marcador de 3-1, pero bueno, luego de este escaso rendimiento a nivel nacional, el equipo marplatense volvería a intentarlo, puesto que en la década de los 70 San Lorenzo seguiría dominando su campeonato local, en donde podemos decir que en total el Santo participó en 9 oportunidades del campeonato nacional, siendo así el tercer equipo del interior con más participaciones en ese torneo. Pero lo cierto es que a pesar de que jugó muchas veces este campeonato, nunca llegó a tener grandes resultados, en donde lo único que se puede destacar es su participación en el Nacional del año 73, momento en el cual San Lorenzo terminaría en la sexta posición y ganaría 6 partidos de 15 posibles, lo cual es una campaña más que aceptable para este club. Y bueno, para finalizar con estos datos curiosos, podemos decir que entró en la historia del fútbol mundial, ya que en el torneo del año 76, el gran Diego Maradona convertiría los primeros goles de su carrera justamente ante San Lorenzo en Mar del Plata, por lo cual de cierta forma este equipo será recordado para siempre. Bueno gente, y para finalizar con este gran video, es turno de hablar brevemente sobre el equipo de Bartolomé Mitre de Posadas, y digo que será breve, ya que he hablado antes sobre este equipo en este video de Punto Cero, pero me gustaría comentar otra vez la historia de este club, ya que hace un par de semanas comencé a jugar con este equipo en la aplicación de World Soccer Champs, en donde en solo 6 temporadas llevé a este equipo a la cima del fútbol argentino, y de hecho actualmente voy primero con este club, y puede parecer algo totalmente insólito, pero después de jugar tanto tiempo con este equipo, comencé a tomarle cariño. Y hablando un poco sobre este equipo, podemos decir que Bartolomé Mitre se encuentra en la peculiar liga posadeña, la cual está dominada por el gigante equipo de Guaraní Antonio Franco, pero al menos podemos decir que en un segundo escalón se encuentra el gigante de Rocamora, y a pesar de que hoy en día la diferencia entre ambos clubes parezca muy grande, durante la época de los torneos nacionales, es decir, entre la década de los 70 y 80, este clásico posadeño realmente estaba muy igualado, y siempre todos los clubes se disputaban codo a codo cada campeonato, dando unos partidos muy épicos entre ambos clubes, en donde podemos decir que Bartolomé Mitre tocaría el cielo del fútbol argentino en 2 oportunidades, ya que en el torneo regional del año 72, tras vencer a Unión de Santa Fe en semifinales, en la gran final de su zona, derrotaría a José Manuel Estrada, y ante esto, jugaría por primera vez en su historia en el campeonato nacional, en donde, si les soy sincero, el conjunto auriazul tendrá una pésima campaña, ya que terminaría penúltimo y solo ganaría un partido de 3 encuentros, pero luego de este mal rendimiento, en los siguientes años, Bartolomé Mitre buscaría su revancha, y sin duda que la tendría en el torneo regional del año 75, en donde el equipo, tras vencer a General San Martín de Formosa en semifinales, en la gran final de la competencia, vencerá un duro equipo como Atlético Uruguay por un global de 3-2, y ante esto, Bartolomé Mitre volvería a participar en la máxima categoría, pero lamentablemente no tendría su ansiedad de revancha, ya que otra vez acabaría último, pero en este caso no lograría ganar ningún partido. Pero lo cierto es que, a diferencia de los anteriores casos, el conjunto auriazul siguió compitiendo constantemente a nivel nacional luego de aquel periodo, y es que por ejemplo en la década de los 90, en general, competía dentro del torneo del interior, que en ese entonces era la tercera categoría de Argentina, mientras que en los años 2000 es cierto que el equipo bajó mucho su nivel, en donde solo podemos mencionar que
participó un par de veces del torneo argentino C, que era ni más ni menos que la quinta división de Argentina, pero sin lugar a dudas que en el último tiempo dio mucho de qué hablar, ya que a principios del 2025 este pintoresco equipo de Bartolomé Mitre sería uno de los ganadores del torneo regional federal amateur, tras vencer en la final a Acción Juvenil por 4-0. Es decir, este querido equipo posadeño tuvo pasado, tiene presente y estoy muy seguro de que tendrá un gran futuro en el fútbol argentino. Y bueno gente, hasta acá el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros vídeos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Argentina, nos vemos.